Como parte de la segunda semana de este curso, les proponemos una serie de tips para el diseño y desarrollo de materiales de enseñanza escritos. Dentro del programa tenemos algunos documentos que tienen como intención justamente facilitar el proceso de escritura de materiales escritos para las propuestas virtuales. El primer tips que le sugerimos tener en cuenta es justamente escribir para quienes son los destinatarios o destinatarias de nuestras propuestas. Habitualmente estamos más concentrados en pensar en los colegas, en otros profesores, pensando que en realidad son quienes van a leer nuestros materiales. Y sí, probablemente los leemos, los habilitamos, pero los destinatarios en este caso serían nuestros estudiantes. Como segundo tips, les proponemos revisar los párrafos escritos para ver que estos no sean excesivamente largos. Muchas veces nos ocurre que nos vamos por las ramas y la idea sería enfocarnos en crear materiales escritos que sean concisos en las ideas. Y para lograrlo, justamente uno de los tips es revisar la longitud de cada uno de los párrafos escritos. En este sentido, que menciona Mariela, también podemos utilizar imágenes o gráficos que sinteticen algunas partes, algunos fragmentos de los textos, justamente para que no sean excesivamente largos. Bien, también les proponemos revisar la estructura que tiene el texto en sí para poder emplear diferentes niveles y dividir los temas en subtemas. El darle una estructura a los textos nos ayuda mucho a darle más sentido al material que vamos desarrollando. Bien, en caso de desarrollar, por ejemplo, una guía o una clase de forma escrita, es conveniente hacer referencia a los temas que se trataron con anterioridad, a manera de encuadre, a manera de ubicar a los estudiantes en la parte, digamos, del contenido o de la unidad que estamos desarrollando. Esto por un lado, o sea, hacer referencia a lo que ya se desarrolló, a lo que ya se vio, y por otro lado, anticipar todos los temas que vendrán. Esto permite justamente a los estudiantes ubicarse mejor ante los contenidos que se van a ir trabajando. Bien, otro tema a tener en cuenta es producir textos amigables que involucren tanto al lector como al autor. Otro tips es propiciar el desarrollo de textos abiertos a la reflexión de los estudiantes. Esto de alguna manera permite que el estudiante asuma un rol protagónico en su proceso de aprendizaje. Y este tips está relacionado a otro que vamos a ver después más adelante, que tiene que ver con la formulación de preguntas. Consideramos oportuno sugerirles la incorporación de preguntas cada, podríamos decir, como para ubicar y reubicar a las personas en la lectura y en el aprendizaje de los contenidos que estamos desarrollando en estos materiales escritos. Otro tips a tener en cuenta es emplear una variedad de recursos y herramientas que permitan la adquisición y apropiación de los significados. Hoy en día, la tecnología nos permite tener disponible un abanico interminable de herramientas que enriquecen al texto a los diferentes textos que podamos llegar a desarrollar, ya sean por medio de gráficas, de imágenes, de infografías que puedan enriquecer todo ese material textual que vamos desarrollando y que hagan foco en cada una de las ideas que nosotros queremos plasmar en ese documento. Otro aspecto importante es dirigirse a los estudiantes en forma personal y directa. Habitualmente, digamos, no en una forma irrespetuosa, por supuesto, ni tampoco con tanta formalidad que ponga distancia. Tenemos que pensar que tal como nos ha pasado durante el año pasado, no tenemos a los estudiantes en forma directa muchas veces, o en el mismo momento con nosotros como si estuviéramos en el aula presencial. Entonces, la idea es que la forma de referirnos a ellos, de convocarlos a realizar una actividad o a pensar en una idea que queremos expresar o que queremos subrayar, sea de la forma más directa y más personal posible. Bien, otro punto a tener en cuenta a la hora de querer resaltar un párrafo es el uso de iconos,
imágenes y diferentes fuentes. Muchas veces hacemos uso e incluso abuso de las fuentes que estamos manejando, ya sea en el tamaño, en la negrita o en el subrayado. Y existen otros métodos que también, iguales de efectivos, que nos permiten resaltar la idea de un párrafo en sí, ya sea por medio de un recuadro, de iconos, imágenes o simplemente cambiando de fuente. En este punto que señala también, sería conveniente no abusar de las mayúsculas. A veces cuando queremos resaltar algo, utilizamos las mayúsculas y por allí, desde el punto de vista del diseño y desde los aspectos de la comunicación visual, no están tan recomendadas las mayúsculas justamente con este objetivo, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta que hacía Mariela. El otro tips tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, de incluir preguntas durante el desarrollo de los contenidos, justamente para poner en duda o para que el estudiante pueda poner en duda las certezas, hacer un alto en esa lectura y revisar si está comprendiendo el desarrollo del contenido o del texto en cuestión. Bien, otro punto a tener en cuenta es evitar la excesiva simplificación de la información o de lo que queremos expresar. Muchas veces damos por hecho eh, el conocimiento de ciertos temas y simplificamos demasiado una idea. Esto puede ser contraproducente, ya que los extremos son contraproducentes. Tanto irse por las ramas, hacer un párrafo excesivamente largo, como simplificarlo demasiado, hace que esto nos resulte en contra y que no enriquezca nuestro texto. Algo que agrego simplemente a lo que decía Mariela con respecto a evitar la excesiva simplificación es que justamente si lo pensamos desde el punto de vista didáctico, tenemos que pensar que estos materiales son los mediadores entre, o están justamente en el medio entre el contenido, el estudiante y nosotros, ¿no? Entonces, la intención es poder explicar, sobre todo cuando tenemos algunos términos nuevos, algunas ideas nuevas que queremos compartir con los estudiantes, a veces necesitan, lamentablemente, una explicación porque no lo saben, porque no lo vieron con anterioridad. Entonces, simplificar a veces puede traer complicaciones, así como irse por las ramas también, en el caso de simplificar, bueno, puede terminar siendo contraproducente para el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a las imágenes que podemos incorporar tanto en los textos, tanto podemos incluirlas, perdón, en el aula virtual o en las infografías, sugerimos tener en cuenta siempre la resolución de estas imágenes, porque a veces las vemos bien en la pantalla o en la página o en el banco, en el repositorio de imágenes. Sin embargo, después cuando las ampliamos o las ponemos en otro tamaño, terminan siendo perjudicial también para la lectura de esa imagen, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotros siempre recomendamos que hagan uso de los repositorios gratuitos que hoy existen de imágenes. Hay una infinidad de repositorios en los cuales se pueden incluir tanto fotos, gráficos, viñetas, todos gratuitos, que no van a tener la marca de agua, que muchas veces aquellas imágenes que extraemos sin verificar el derecho de autor, suelen traer una marca de agua o suelen perderse en cuanto a la resolución a la hora de utilizarlas. Más que nada, la recomendación sería evitar aquellas imágenes que no sean provenientes de un repositorio de imágenes gratuitas, que seguramente nos terminarán trayendo algún tipo de problemas. Bien. Justamente es esto que dice Mariela tiene que ver con el siguiente tip, que es incluir dibujos, fotografías, gráficos, viñetas, o sea, tenemos todo un mundo que nos permite, digamos, seleccionar recursos para utilizar en nuestros materiales. La sugerencia tal vez es estas que menciona Mariela, y que cuando elijamos, por ejemplo, un tipo de imagen, utilicemos siempre la misma, ¿no? El mismo estilo. Por ejemplo, si elegimos eh, fotografías, tratar de utilizar siempre fotografías. Por ejemplo,
cuando las utilizamos en las infografías. O si preferimos dibujos o viñetas, bueno, seguir siempre el mismo estilo. Bien, finalmente, desde el programa les vamos a compartir un listado de repositorios de los cuales hacemos usos habitualmente nosotras para poder hacernos de imágenes que nos ayuden a nuestros materiales. Todo este listado va a estar disponible y en ellos podemos garantizar que las imágenes van a ser nítidas y que van a enriquecer a más de uno de los materiales que vamos desarrollando. Creo que eso es todo. Bueno, estos son los tips que pensamos que podrían serles de utilidad y que acompañan y se desprenden de alguna manera de los materiales que seleccionamos también para ustedes durante esta segunda semana. Nos seguimos leyendo, nos seguimos encontrando a través del aula virtual. Muchas gracias.